Buen día, les presento acá otro ejemplo sobre gases ideales. Este problema nos dice lo siguiente. El recipiente A contiene un gas ideal a una presión de 5 por 10 a la 5 pascales y a una temperatura de 300 Kelvin. Está conectado por un tubo delgado al recipiente B, con 4 veces el volumen de A. El recipiente B contiene el mismo gas ideal a una presión de 1 por 10 a la 5 pascales y a una temperatura de 400 Kelvin. Se abre la válvula de conexión, que es la que está aquí en medio, y se llega al equilibrio a una presión común, mientras que la temperatura de cada recipiente se mantiene constante en su valor inicial. ¿Cuál es la presión final en este sistema? Bien, veamos lo que está ocurriendo acá. Tenemos los dos depósitos, el volumen de B es 4 veces el volumen de A. Inicialmente está cerrada la válvula. Cuando la abrimos, la temperatura de ambos depósitos se mantiene constante y las presiones se combinan para formar una presión única, una presión de equilibrio. ¿Qué tenemos en común acá? Pues si nosotros tomamos todo este sistema A y B como un solo sistema, podemos verificar que la cantidad de gas al inicio y al final se mantiene constante, de tal forma también que el número de moléculas o el número de moles se mantiene constante al principio y al final. Comenzaremos entonces aplicando esa idea. El número de moles del tanque A más el número de moles del tanque B inicialmente tiene que ser igual al número de moles del tanque A más el número de moles del tanque B. Al final, como el depósito simplemente se abre, todos los moles que estaban en el tanque A se combinan con todos los moles del tanque B y no hay fugas, no se pierde la cantidad de materia. De la ecuación de estado sabemos que la presión por volumen es igual a nRT, de tal forma que el número de moles es igual a la presión por volumen entre R por la temperatura. Entonces voy a reemplazar para cada gas o para cada depósito esta relación. Diríamos entonces la presión de A por el volumen de A entre R por la temperatura de A. Este es el número de moles de A iniciales, más la presión de B, volumen de B, entre R por la temperatura de B. Todo esto sería el número de moles de todo el sistema inicial. Esto es igual a la presión de A, volumen de A, entre temperatura de A, esto por R, número de moles finales, más la presión de B por el volumen de B entre R por la temperatura de B. Todo esto representa el número de moles finales. Bien, veamos cuáles son las variables o las magnitudes que nos dan. Primero me doy cuenta de que R la puedo cancelar. Bien, el problema también nos dice que las temperaturas se mantienen constantes. Eso significa que la temperatura de A inicial es igual a la temperatura de A final. Así como también la temperatura de B inicial es igual a la temperatura de B final. Por otra parte nos dicen que el depósito B tiene un volumen que es igual a 4 veces el volumen de A. Y la presión cuando llega al equilibrio es una sola presión, es una presión única que le voy a llamar P. Es decir que la presión de B final y la presión de A final es igual a una presión P. Con esta información ya puedo reemplazar en esta ecuación que he trabajado inicialmente para ver qué podemos cancelar y qué podemos reducir. Bien, la presión de A inicial por el volumen de A entre la temperatura de A, más la presión de B por el volumen de B. Aquí voy a reemplazar 4 veces el volumen de A entre la temperatura de B. Todo esto sigue siendo el número de moles iniciales. Ahora, la presión de A y de B final, dijimos que es la misma. La voy a escribir como P por el volumen de A entre la temperatura de A, que esta no cambia. Más la presión de B, que es la misma presión P por el volumen de B, que es 4 veces el volumen de A, entre la temperatura de B, que tampoco cambió. Todo esto es el número de moles totales y finales.
Bien, ahora puedo observar también que el volumen de A está repetido en todos los términos, lo voy a cancelar. Bien, voy a escribir entonces acá la presión de A sobre la temperatura de A más la presión de B por 4 entre la temperatura de B. Esto es igual, aquí puedo sacar factor común, que es la presión P, multiplicado por 1 sobre la temperatura de A más 4 sobre la temperatura de B. Y acá finalmente solo voy a despejar para la presión P, y esto es igual a lo siguiente. Bien, ahora simplemente sería de reemplazar todos los datos. La presión de A nos dice que es de 5 por 10 a la 5 pascales y la de B de 1 por 10 a la 5. Sería 5 por 10 a la 5 entre la temperatura, que dice que es de 300, más la presión de B, que es 1 por 10 a la 5, y esto entre la temperatura, que son 400. 1 sobre 300 más 4 sobre 400 Kelvin. Bien, ahora puedo calcular la presión y este resultado nos da de 200 por 10 a la 3 pascales. Esta sería la presión final que se obtiene al combinar los gases en estos dos depósitos.